A las 8:47 de la mañana del sábado 14 de junio de 2025, los feligreses de la parroquia San Miguel Arcángel en Tepatitlán de Morelos apenas comenzaban a llegar para la misa. El cielo era gris, anunciando lluvia, y el padre José Valdés ya se encontraba arrodillado frente al altar, como hacía cada día, rezando en silencio antes de iniciar la liturgia. Su rostro sereno y su sotana sencilla lo hacían parecer uno más entre la gente. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Mientras tanto, a solo 4 cuadras, una caravana de 5 vehículos militares avanzaba lentamente por la avenida principal del pueblo. Soldados con rostros tensos recibían instrucciones por radio. El objetivo era claro: detener al sacerdote. La orden venía de instancias superiores, argumentando que sus últimas homilías sobre justicia social y la dignidad humana estaban agitando la conciencia pública y entorpeciendo la estabilidad institucional. Algunos vecinos, al ver los vehículos verdes y las armas visibles, comenzaron a grabar con sus celulares. En pocos minutos, las redes sociales del pueblo se llenaron de rumores. Van por el padre José. ¿Qué hizo? ¿Cómo es posible? Dentro del templo, ajeno al movimiento exterior, el padre José encendía las velas del altar. La misa estaba por comenzar. Los bancos se iban llenando poco a poco. Gente humilde, ancianos, madres con niños pequeños. Muchos de ellos llegaban buscando un consuelo que solo encontraban en las palabras suaves del sacerdote. Una niña de no más de 10 años se acercó al padre antes de iniciar la ceremonia. Con voz tímida, le entregó una carta. «Es de mi papá. Está en la cárcel. Dice que usted le dio esperanza, que lo hizo volver a creer». El sacerdote tomó la hoja conmovido y le acarició la cabeza. «Dile que estoy orando por él cada día». Justo en ese momento, uno de los acólitos entró corriendo por la sacristía agitado. «Padre, el ejército viene hacia acá». El silencio en su interior fue absoluto. No había miedo en sus ojos, solo una profunda compasión. Miró a la cruz que colgaba sobre el altar, luego al pueblo que ya comenzaba a notar el alboroto. Sin perder la calma, tomó el micrófono del ambón y dijo: «Queridos hermanos, si están viendo movimiento afuera, no teman. Mantengamos la paz en el corazón. Esta casa es de Dios, no de violencia. Antes de continuar, les invito, con todo el amor, a suscribirse a nuestro canal. Lo hacemos para seguir compartiendo el Evangelio, aun cuando parezca que quieren callarlo». Mientras pronunciaba esas palabras, el sonido de las botas militares en la calle se hacía más cercano. Los rostros de los fieles reflejaban incertidumbre. Algunos intentaban salir, pero el padre alzó la mano con dulzura. «Nadie debe huir del bien. Si vienen por mí, los recibiré como a hermanos». En el exterior, los soldados ya se organizaban frente a la puerta del templo. Uno de ellos, evidentemente joven, tragó saliva antes de acercarse. Tenía órdenes, sí, pero también tenía un corazón que comenzaba a dudar. Dentro, el padre José dejó la carta de la niña sobre el altar, extendió los brazos y dijo en voz firme: «Ahora celebremos la misa. Pase lo que pase, Cristo está con nosotros». Y entonces sonó el primer golpe en la puerta. El eco del golpe en la puerta resonó en las paredes del templo como un trueno contenido. Dentro, los fieles permanecían inmóviles, mirando al padre José Valdés, como buscando en él una respuesta, una señal. El sacerdote no se movió. Su rostro seguía sereno. Tomó el misal, lo colocó sobre el altar y pronunció con claridad: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Una anciana comenzó a llorar en silencio. A su lado, un joven bajó la cabeza y se persignó. Afuera, el sargento a cargo de la operación volvió a golpear la puerta con fuerza. Su radio crepitaba con órdenes urgentes. El superior insistía: «Entre ya, detenga al sujeto, no permita resistencia». Pero el militar dudaba.
Frente a él no había un delincuente ni un peligro público, sino una iglesia llena de gente humilde, orando. Apretó los labios, respiró hondo y dio un paso atrás. «Con permiso, padre José Valdés», dijo finalmente, cruzando el umbral con lentitud. «Tenemos una orden de detención en su contra. Le pido que no se resista». El sacerdote alzó la vista y respondió sin levantar la voz. «Aquí nadie se resiste al amor, y el amor no se impone con fusiles». La tensión era palpable. 2 soldados ingresaron detrás del sargento con las armas bajas. El pueblo los miraba sin odio, solo con incredulidad. Nadie gritaba, nadie corría. Era como si la paz hubiera sellado las puertas del templo. El padre José bajó del altar y caminó hacia ellos. A su paso, una mujer con un bebé lo tomó de la mano. «No se lo lleven, padre. Él es el único que nos escucha». El sargento sintió un nudo en la garganta. Por un segundo, su propia madre cruzó por su mente, sentada en una iglesia parecida, rezando por él. Dudó. «Padre, le suplico que no nos obligue a actuar por la fuerza». El sacerdote colocó su mano sobre el hombro del militar. «Yo no les tengo miedo, pero antes de irme, permítanme terminar la misa. Es lo único que pido. Después de eso, me entregaré sin un solo reproche». El sargento volvió a mirar a su equipo. Uno de los soldados asintió. Otro murmuró algo que no se alcanzó a oír, pero todos comprendían que algo más grande que una orden estaba ocurriendo allí. «Tiene 20 minutos, padre», concedió finalmente. La misa continuó. El padre José, con voz firme, leyó el Evangelio del día. «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». La comunidad respondió al unísono, como si esa frase hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Cuando llegó el momento de la consagración, el sacerdote elevó la hostia con manos seguras. Los militares, de pie al fondo, observaron en silencio. Ninguno se atrevía a moverse. Terminada la misa, el padre se arrodilló unos segundos más frente al altar. Luego se puso de pie, tomó un crucifijo de madera colgado en una de las columnas y caminó hacia la puerta. «Estoy listo», dijo. «Pero recuerden esto, yo no soy peligroso. Lo que asusta a los poderosos no es mi voz, es la conciencia del pueblo cuando empieza a despertar». El sargento bajó la mirada. Por un instante, sus manos temblaron al sacar las esposas, pero el padre levantó las muñecas con dignidad. Los fieles comenzaron a aplaudir, no por desafío, sino como muestra de amor. Mientras lo escoltaban fuera del templo, una anciana gritó con fuerza: «No lo llevas preso, hijo, lo llevas con Cristo». El pueblo entero lo acompañó hasta el último escalón, y al subir al vehículo militar, el padre José solo dijo: «Dios los bendiga a todos, y no olviden, la fe no se encierra». El camino hacia la comandancia fue lento, no por el tráfico ni por la distancia, sino porque en cada esquina, en cada callejuela, la gente salía a mirar. Algunos se persignaban, otros levantaban pañuelos blancos en señal de respeto. Había quienes simplemente observaban, incrédulos, cómo el sacerdote de su pueblo era llevado como un criminal. Dentro del vehículo militar, el padre José permanecía en silencio. Sostenía el crucifijo de madera contra el pecho y murmuraba una oración apenas audible. Frente a él, el sargento evitaba mirarlo directamente. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía desobedecer la orden. Al llegar a las instalaciones, un oficial de mayor rango los esperaba en la entrada. Llevaba uniforme impecable y rostro severo. Reclamó de inmediato: «¿Por qué tardaron tanto?». «La comunidad estaba reunida. Fue necesario proceder con cautela», respondió el sargento, evitando entrar en detalles. «Entréguenlo al área de interrogatorios. Que firme el acta de retención». El sacerdote fue escoltado por un pasillo angosto. Las paredes grises, las puertas metálicas, el olor a humedad, todo contrastaba con la luz cálida del templo que acababa de dejar.
Lo sentaron en una silla y colocaron sobre la mesa un expediente manila con su nombre en la portada. «Padre José Valdés», dijo el oficial, «se le acusa de incitar al desorden público, promover discursos contrarios a la estabilidad nacional y de interferir en asuntos del Estado. ¿Tiene algo que decir?». El sacerdote alzó la mirada, sereno. «Mi único crimen ha sido hablar con la verdad y acompañar a los que sufren». El oficial soltó una carcajada seca. «¿Y cree que eso no tiene consecuencias?». «Las tiene, por supuesto. Jesús también fue arrestado por hablar de amor. No espero otra suerte». En ese momento, el oficial recibió una llamada urgente. Atendió sin salir del cuarto. Al otro lado de la línea, alguien le daba instrucciones en voz baja. Tras colgar, su expresión cambió. Se acercó al sacerdote y bajó el tono. «Hay demasiada atención sobre usted. El alto mando no quiere mártires. Van a trasladarlo a la capital. Pero antes debe firmar este documento». Le extendió una hoja. «Es un acuerdo de silencio. Si lo firma, será liberado más adelante bajo condiciones». El padre leyó la hoja con calma. El documento le prohibía dar declaraciones públicas, emitir mensajes desde el púlpito y participar en actividades comunitarias durante 6 meses. «No puedo firmar esto», dijo con firmeza. «No por orgullo, sino por conciencia. Callar es traicionar a quienes confían en mí». El oficial apretó los dientes. «Si no lo firma, su caso se complicará. Y puede pasar mucho tiempo aquí. Lo sé, pero hay cosas peores que estar preso. Vivir con la conciencia en silencio». Afuera del cuartel una multitud comenzaba a reunirse. Los rumores ya se habían difundido. El padre José sería trasladado a otro lugar. La gente llegaba con pancartas, veladoras, rosarios. Algunos cantaban himnos, otros rezaban en voz alta. Desde una ventana un soldado observaba la escena. Se acercó al sargento y susurró: «Esto se nos va de las manos. La gente no va a quedarse quieta». El sargento bajó la cabeza. Dentro de él, algo se quebraba. Mientras tanto, el padre José volvió a sentarse. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo en voz baja: «Señor, si debo pasar por la oscuridad, que tu luz me acompañe». En su pecho, el crucifijo seguía intacto. La noche cayó sobre Tepatitlán, pero la parroquia San Miguel Arcángel no cerró sus puertas. Decenas de personas se reunieron dentro del templo, encendiendo velas, rezando el rosario y compartiendo palabras de aliento. No había rabia, solo tristeza y una fe más firme que nunca. En la plaza frente a la iglesia, jóvenes improvisaron un altar con la imagen del Sagrado Corazón, flores y una foto del padre José sonriendo durante una primera comunión meses atrás. La escena comenzó a circular en redes sociales con la frase: «La fe no se calla». A varios kilómetros en la comandancia la tensión aumentaba. Las autoridades habían recibido la orden de trasladar al sacerdote a Guadalajara esa misma noche en un vehículo sin identificación. Pero cada hora que pasaba hacía más evidente que el operativo no pasaría desapercibido. «¿Sabe lo que está provocando allá afuera?», preguntó el oficial al padre José. «La gente lo idolatra, eso es lo que quería». «Lo que quería», respondió el sacerdote sin levantar la voz, «era que las personas no se sintieran solas, que supieran que Dios no está lejos ni es indiferente». El oficial respiró con molestia. No entendía cómo ese hombre, que apenas alzaba la voz, causaba tanto movimiento. Pensó en su propia madre, devota silenciosa que asistía a misa cada domingo y que seguramente ahora estaría rezando por ese mismo sacerdote. De pronto, un subordinado entró con urgencia. «Señor, tenemos un problema. La carretera está bloqueada. Docenas de personas se han organizado. Hay cadenas humanas, pancartas e incluso algunos sacerdotes de otras parroquias han llegado». El oficial estalló. «Es una orden federal. Ese hombre debe ser trasladado esta noche». Pero en su interior, una grieta comenzaba a abrirse.
Por primera vez en su carrera, dudaba del valor de la obediencia ciega. Mientras tanto, en un pequeño cuarto sin ventanas, el padre José continuaba rezando. No pedía por sí mismo. Pedía por los soldados, por los que lo habían arrestado, por los que lo juzgaban sin conocerlo. Sabía que la verdadera batalla no era política, sino espiritual. Poco antes de la medianoche, el sargento entró en silencio. Cerró la puerta detrás de sí y se quedó de pie unos segundos. «Padre, necesito hacerle una pregunta. No como militar, sino como hijo». El sacerdote levantó la vista. «¿Usted cree que Dios perdona a alguien que ha obedecido órdenes equivocadas durante años?» José Valdés no dudó. «Dios no mide tu pasado, sino la decisión que tomas hoy. Si buscas la verdad y actúas con rectitud desde este momento, estás volviendo a casa». El sargento se sentó. Por primera vez desde que comenzó el operativo, dejó de parecer un soldado. Se convirtió en un hombre quebrado, necesitado de consuelo. Hablaron por más de una hora, no de leyes ni de política, sino de misericordia, de fe, de libertad interior. Al salir del cuarto, el sargento no miró a nadie. Caminó directo al oficial superior y habló con voz firme. «No puedo seguir con esto. Si desean trasladarlo, háganlo ustedes. Yo no mancho más mis manos». El oficial, sin saber cómo responder, quedó mudo. Por la radio llegaban reportes. Más gente se sumaba a la vigilia frente a la parroquia. En redes, miles replicaban una sola frase: «Lo pueden encerrar, pero no pueden encerrar su mensaje». A las 6:15 de la mañana del domingo 15 de junio, el campanario de la parroquia San Miguel Arcángel volvió a sonar, aunque el padre José no estaba. Lo hizo doña Mercedes, una mujer de 82 años que desde hace décadas limpiaba el templo en silencio. Ella sabía que, si el padre no podía tocar la campana, entonces le correspondía a ella anunciar al pueblo que la fe seguía viva. En el interior del templo, los bancos comenzaban a llenarse una vez más. No habría misa formal, pero los fieles llegaban con sus Biblias, sus rosarios y sobre todo con la determinación de no dejar que el templo se convirtiera en un espacio vacío. Nadie lo dijo, pero todos lo sabían. Resistirían con oración. En la comandancia, el ambiente era opaco. El oficial al mando, cada vez más presionado por sus superiores, evaluaba alternativas. La situación se había tornado insostenible. Los medios nacionales comenzaban a interesarse, los hashtags se multiplicaban y en el cuartel el sacerdote seguía sin firmar ningún papel, sin ceder a presiones, sin alterar su tono. Esa mañana, un periodista local logró colarse entre la multitud y obtener una breve declaración del sargento que, la noche anterior, había renunciado a continuar con el traslado. «¿Por qué lo hizo?», le preguntó. «Porque ya no podía callar lo que mi alma gritaba». La frase se volvió viral en pocas horas, no por su dramatismo, sino por su verdad. El sargento había abandonado su puesto. Su decisión generó una ola de solidaridad. Incluso algunos militares en retiro comenzaron a pronunciarse públicamente. Mientras tanto, en su celda improvisada, el padre José escribía: no cartas de denuncia, no proclamas. Escribía mensajes de consuelo para los presos de la comandancia. Hombres que, acusados de delitos menores, lo miraban con respeto. En unas pocas horas se había convertido también en su confesor. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Padre, yo ya no creía en nada, pero usted me hizo pensar que tal vez Dios no me olvidó». El sacerdote lo abrazó, sin juzgar, como hacía siempre. De vuelta en el pueblo, los líderes comunitarios se reunieron para decidir qué hacer. No querían violencia, pero tampoco podían aceptar en silencio lo que estaba ocurriendo. Surgió una idea: convocar una marcha de oración. Nada de pancartas agresivas, nada de gritos, solo cantos, Biblias y veladoras. A las 5 de la tarde, miles de personas caminaron desde la parroquia hasta la plaza municipal.
Algunos llevaban imágenes de la Virgen, otros simples hojas con la palabra verdad. Al frente, una niña sostenía una cruz de madera con el nombre José escrito en papel. El alcalde del municipio, hasta ese momento ausente, salió finalmente de su oficina para recibir al pueblo. Entre sollozos, reconoció: no supe defender lo que era justo, pero hoy estoy aquí, con ustedes. A la misma hora, en la capital del estado, una funcionaria del gobierno federal leyó un informe especial sobre el caso, y tras una llamada urgente al cuartel, se emitió una nueva orden: detener el traslado, liberar al sacerdote y evitar que la situación escale. Pero en la comandancia, el padre José ya lo sabía, no por filtraciones, no por avisos, lo supo por fe. Esa misma fe que lo sostuvo en el silencio, en la humillación y en la espera. Esa noche, mientras preparaban su salida, escribió en un trozo de papel lo único que llevaría con él: perdonen, perseveren y no tengan miedo. El reloj marcaba las 21:37 cuando las puertas de la comandancia se abrieron. El silencio fue absoluto. Afuera, cientos de personas esperaban con veladoras encendidas y ojos humedecidos. Nadie gritó, nadie empujó, solo observaron. El padre José Valdés apareció escoltado por 2 oficiales. No llevaba las manos atadas, no tenía rostro de derrota. Caminaba con la misma serenidad con la que se aproximaba cada domingo al altar. En su mano derecha sostenía el papel doblado que había escrito unas horas antes. El sargento que había renunciado estaba allí, entre la multitud. Al ver al sacerdote, bajó la cabeza, pero el padre se le acercó y lo abrazó en silencio. Ese gesto desató algo que nadie pudo contener. Algunos comenzaron a llorar, otros, de rodillas, agradecían en voz baja. Un grupo de jóvenes abrió paso entre la gente. Al centro, la niña que días atrás le había entregado una carta de su padre en prisión. Esta vez llevaba una Biblia en las manos. Se la tendió al padre José. Es nuestra. Úsela para seguir hablándonos. El sacerdote la recibió con ternura, levantó la vista hacia el cielo y dijo: gracias, Señor, porque en medio del poder y del miedo sigue latiendo tu verdad. Los periodistas, que ya se habían congregado en el lugar, intentaron acercarse con micrófonos y preguntas, pero el padre solo alzó la mano con suavidad. No responderé a la prensa esta noche. No estoy aquí por política. Estoy aquí por fe. La multitud lo acompañó en procesión hasta la parroquia. Fue un trayecto lento, sagrado. Nadie hablaba fuerte. Algunos cantaban en voz baja, otros rezaban el rosario. Cuando llegaron al templo, las campanas comenzaron a sonar de nuevo sin que nadie las tocara. Doña Mercedes, desde el coro, soltó la cuerda sin saber que había desatado algo mucho más profundo. Ya dentro del templo, el padre subió al altar. No ofreció misa, no pronunció homilía, solo colocó la Biblia sobre el ambón, extendió el papel que llevaba consigo y leyó: perdonen, perseveren y no tengan miedo. Los aplausos fueron suaves, casi tímidos, pero el eco espiritual fue inmenso. Más tarde, en su pequeña habitación junto a la sacristía, el sacerdote se quitó la sotana empapada por la caminata y se sentó en su viejo escritorio de madera. No escribió un discurso ni encendió el celular. Solo abrió la Biblia por una página al azar. Sus ojos se detuvieron en un pasaje del Evangelio de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Cerró el libro, bajó la cabeza y dijo: si hoy caí preso por predicar esto, entonces valió la pena. Afuera, el pueblo no se dispersó. Algunos dormían en los bancos, otros velaban en oración. No sabían qué pasaría al día siguiente, pero sabían que no estaban solos. Y en cada rincón del templo, como una llama viva, se respiraba una certeza: que cuando la fe es verdadera, no hay ejército, decreto ni encierro capaz de sofocarla.
A la mañana siguiente, el amanecer llegó sin anunciarse. El cielo de Tepatitlán estaba cubierto de nubes finas, pero la luz se filtraba con suavidad sobre los muros de la parroquia. Dentro del templo, el padre José ya se encontraba de pie, preparando el altar como cualquier otro domingo. No había cámaras, no había soldados, solo él, su breviario abierto y el eco de los pasos de los primeros fieles que comenzaban a llegar. Doña Mercedes, como siempre, limpiaba discretamente los bancos con un trapo viejo. Se detenía de vez en cuando para mirar al sacerdote con ojos emocionados. El pueblo aún no despertaba por completo del impacto de los días anteriores, pero todos intuían que algo había cambiado para siempre. La misa de las 9 fue multitudinaria. Incluso personas de otros pueblos vecinos llegaron en silencio, algunos con niños, otros con flores y no pocos con lágrimas contenidas. El padre José no habló de su detención, no mencionó a los soldados ni a los documentos que se negó a firmar. Predicó sobre la humildad, sobre el perdón y sobre la necesidad de vivir el evangelio más allá de los templos. No se trata de mí, dijo en su homilía. Se trata de Cristo, que nos llama a no tener miedo y a permanecer firmes cuando el mundo busca silenciar la verdad. Los fieles se pusieron de pie y aplaudieron. Por primera vez no hubo timidez. Fue un aplauso largo, sentido, pero respetuoso. Un aplauso que no buscaba idolatría, sino agradecer al pastor que no abandonó a su rebaño. Después de la misa, mientras la gente se dispersaba poco a poco, un joven se acercó al sacerdote. Tenía en las manos una carpeta con documentos y un tono de voz urgente. «Padre, soy estudiante de Derecho. Quiero ayudarlo. Lo que hicieron con usted fue ilegal. Podemos levantar una denuncia». El sacerdote sonrió con paciencia. «Gracias, hijo, pero no deseo una venganza. Quiero que el bien que ocurrió estos días no se contamine de odio. Si tú deseas cambiar las leyes, hazlo desde el corazón, sin manchar tus manos». El joven, conmovido, guardó la carpeta. Comprendió que aquel hombre no necesitaba tribunales para defenderse. Su verdad ya había quedado expuesta ante toda la nación. Esa misma tarde, el obispo diocesano envió una carta pública respaldando al padre José y reconociendo su ejemplo como un testimonio fiel del Evangelio. En el mensaje, citaba las palabras del Papa Francisco: «El pastor debe tener olor a oveja», y también el coraje de quedarse con ellas cuando soplan vientos en contra. La carta fue leída en varias parroquias del estado. En algunas, los fieles rompieron en aplausos espontáneos. En otras, comenzaron a organizar jornadas de oración por los sacerdotes perseguidos o silenciados en distintas regiones. En medio de todo eso, el padre José regresó a su rutina. Visitó enfermos, llevó la comunión a una anciana que no podía salir de casa, escuchó confesiones y se sentó por la tarde con un grupo de niños del catecismo para hablarles del amor de Dios. Nada en su rostro mostraba grandeza, y sin embargo, cada gesto suyo reflejaba una fortaleza que el mundo no comprendía. Esa noche, mientras el viento agitaba suavemente los árboles junto al templo, el sacerdote escribió en su cuaderno: «La fe se vuelve real cuando, en vez de huir, decides quedarte. No por orgullo, sino porque alguien necesita saber que Dios no se va». A los pocos días, las autoridades estatales emitieron un comunicado oficial. En tono seco y calculado, aseguraban que el procedimiento aplicado al sacerdote José Valdés respondió a protocolos de seguridad ante posibles discursos desestabilizadores, pero que tras la revisión correspondiente no se hallaron méritos para continuar con ninguna acción judicial. En otras palabras, habían retrocedido sin reconocerlo abiertamente. La noticia se esparció por los medios nacionales. Algunos presentadores lo celebraban como una victoria ciudadana. Otros, más escépticos, lo veían como una jugada política.
Pero en Tepatitlán, la gente no necesitaba comunicados para saber lo que había ocurrido. Ellos lo habían visto con sus propios ojos. Ellos lo habían vivido. En la parroquia, el flujo de personas no disminuía. Cada día llegaban nuevos rostros. Algunos solo querían escuchar una palabra de aliento. Otros venían a dar gracias. No faltaban los que se acercaban en silencio, se arrodillaban frente al altar y lloraban por largos minutos sin decir una sola palabra. Un martes por la tarde, mientras el padre José regaba las flores del patio interior, recibió la visita de una mujer joven con un niño de la mano. Era enfermera en un hospital cercano. Había seguido toda la historia desde la televisión. Padre, mi hijo estaba alejado de la iglesia. Después de lo que pasó, me pidió que lo trajera. Dice que quiere confesarse. El sacerdote se arrodilló frente al pequeño. Le preguntó su nombre, su edad, y con infinita dulzura lo condujo hasta la capilla lateral. Mientras tanto, en una sala de redacción de la capital, un editor de un importante periódico escribía una columna titulada «El cura que incomodó al poder sin levantar la voz». En ella reflexionaba sobre cómo la figura del padre Valdés había provocado un sacudón no solo político, sino espiritual. No habló de partidos, escribía, no promovió agendas, solo predicó el evangelio con coherencia. Y eso, en estos tiempos, es más revolucionario de lo que parece. La columna se volvió viral. Cientos de comentarios coincidían. Hace falta más gente así. Eso también es valentía. Él nos recordó lo esencial. Mientras eso ocurría, el sacerdote seguía con su vida sencilla. Visitó a un albañil accidentado. Bendijo una casa recién construida. Ayudó a una familia que había perdido todo en un incendio. Cada día era un acto de resistencia pacífica. Cada palabra suya, un recordatorio de que el bien no necesita gritar para transformarlo todo. Esa semana recibió una carta del Vaticano. No venía del Papa, sino de un organismo pastoral que había seguido de cerca su situación. Le agradecían su testimonio y lo animaban a seguir con corazón manso y voz firme. La carta fue guardada con otras tantas en su escritorio. No buscaba honores. Sabía que el verdadero fruto de todo lo vivido no estaba en los aplausos, sino en los corazones que volvían a abrirse a Dios. Una noche, mientras salía a cerrar el portón trasero del templo, el cielo estaba cubierto de estrellas. El viento era frío pero sereno. Al mirar hacia lo alto, el padre José susurró: «Gracias, Señor, porque no me abandonaste ni un solo instante». Y entonces, como respuesta, el silencio fue perfecto, no por ausencia, sino por plenitud. El calendario marcaba el 21 de junio. Había pasado justo una semana desde la detención del padre José Valdés. En Tepatitlán, la vida retomaba su ritmo habitual, pero algo invisible y profundo había cambiado en la comunidad. Las panaderías abrían a la misma hora, los niños corrían por las plazas y los trabajadores retomaban sus labores. Pero todos sabían que algo sagrado había ocurrido y seguía latiendo. El domingo siguiente, la misa de las 11 reunió a más de 600 personas, muchas de pie o sentadas en el suelo. Algunos llegaron desde otros estados. No buscaban espectáculo, querían escuchar, querían sentir, querían confirmar con sus propios ojos que aquel hombre seguía allí, sin miedo, sin rencor, y con la misma voz pausada que había conmovido a todo un país. La homilía fue breve. Cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia no organizó un motín, oró, y Dios abrió las puertas. A mí me devolvieron la libertad, pero el verdadero milagro es que ustedes no perdieron la fe. Gracias. Ese día, al final de la misa, el sacerdote anunció algo inesperado. Comenzaría a visitar las comunidades más alejadas del municipio donde no había misa regular. Iría a pie, sin cámaras, sin convocatorias, sin escoltas, solo él y el Evangelio.
La propuesta fue recibida con entusiasmo. Algunos se ofrecieron a acompañarlo. Otros simplemente le pidieron que los bendijera antes de partir. El primer destino fue una pequeña comunidad llamada El Fresno, a más de 1 hora de caminata. Al llegar, fue recibido por una familia campesina que ofreció tortillas calientes, café de olla y una humilde capilla de adobe. Allí celebró misa con 14 personas. Pero al terminar, uno de los presentes, un hombre callado y curtido por el sol, le dijo: «Padre, yo no sabía rezar, pero cuando lo vi en la tele, me arrodillé por primera vez». El sacerdote lo miró con ternura, colocó una mano sobre su hombro y respondió: «Entonces, todo esto ya valió la pena». Durante esa semana, repitió el gesto en otras comunidades. Caminaba solo, con su sotana algo gastada, cargando una mochila con una Biblia, una estola y una caja de hostias. Las familias lo recibían como a un hermano, y en cada lugar encontraba historias de dolor, de abandono, pero también de esperanza que empezaba a brotar. Mientras tanto, en la capital, algunas figuras públicas comenzaban a cuestionar el papel del Estado en el incidente. Senadores, académicos y hasta algunos líderes de opinión confesaban que no compartían la fe del sacerdote, pero respetaban profundamente su coherencia. En una entrevista radial, una periodista preguntó: «¿Qué tiene este cura que ha hecho temblar a tanta gente?». Y un sociólogo respondió: «No es él, es lo que representa, la integridad en tiempos de cinismo, la verdad sin espectáculo, la fe sin alarde». El eco de esas palabras llegó también a oídos del padre José, pero no cambió nada en su rutina. Una noche, al regresar de una jornada extenuante en los cerros, escribió en su cuaderno: «La fama no me pertenece. Si algo bueno ha ocurrido, que se quede en los corazones y no en los titulares, porque mañana los periódicos callarán, pero el Evangelio sigue hablando». Y entonces cerró los ojos con el alma en paz. El calor de junio comenzaba a ceder, y con él la efervescencia mediática. Los titulares disminuyeron, los periodistas cambiaron de tema y el país siguió su curso entre nuevas polémicas. Pero en Tepatitlán, la historia del padre José Valdés no se desvanecía. No porque él insistiera en ella, sino porque el pueblo la mantenía viva en cada conversación, en cada misa, en cada rosario rezado con más convicción que antes. Una tarde, mientras el sacerdote atendía confesiones, una joven se arrodilló frente al confesionario y rompió en llanto antes de poder pronunciar una palabra. Había visto la entrevista, había seguido todo lo que ocurrió, y después de muchos años alejada de la iglesia, decidió volver. «No sé por qué me fui, padre, pero cuando lo vi hablar con tanta paz, sentí que Dios me estaba llamando». El sacerdote no le dio sermones, solo escuchó, le tendió un pañuelo, y cuando ella terminó de hablar, pronunció con suavidad las palabras que tanto necesitaba oír: «Dios nunca te ha dejado. Bienvenida a casa». Ese mismo día, en una ciudad lejana, una religiosa anciana escribía una carta a mano. Había seguido el caso del padre José desde el convento donde vivía hacía más de 40 años. En sus líneas le confesaba que había recuperado fuerzas para rezar por la iglesia gracias a su testimonio. La carta llegó días después, sin remitente claro, pero con una caligrafía firme: «No dejes de hablar, hijo. Hay muchos que rezamos por ti en silencio». El sacerdote la colocó junto a su Biblia como tantas otras y simplemente dijo: «Gracias, Señor». Pero no todo era tranquilidad. En algunos sectores del gobierno local aún hervía el malestar por el impacto público que había tenido el caso. Aunque la orden oficial había sido cerrar el capítulo, algunos funcionarios seguían observando los pasos del sacerdote con desconfianza. Un conocido periodista de la región fue contactado en privado y tentado a escribir un reportaje crítico sobre el padre José. Se le ofreció acceso a documentos fiscales, registros administrativos, hasta supuestas irregularidades en donaciones.
El periodista, intrigado, revisó todo, pero tras analizar los papeles, se dio cuenta de que no había nada de valor. Todo estaba en regla. La comunidad lo sabía, las cuentas eran públicas, el trabajo del sacerdote era transparente. Entonces, en lugar de publicar una denuncia, escribió una columna con un título claro: Lo investigué y encontré fe. La publicación se compartió miles de veces. El periodista, no creyente, confesaba haber sido desarmado por la coherencia de un hombre que no se defendía porque no tenía de qué defenderse. Mientras tanto, en su parroquia, el padre José apenas se enteraba de todo esto. Continuaba celebrando misas, visitando enfermos y organizando jornadas de ayuda para familias que lo habían perdido todo por las recientes lluvias. Una mañana, mientras entregaba despensas en una colonia empobrecida, un joven lo detuvo con una pregunta inesperada. «Padre, ¿usted no tiene miedo de que lo vuelvan a arrestar?» El sacerdote lo miró a los ojos y respondió sin dudar: «Temo más al silencio que a las esposas. Temo más a dejar de servir que a ser malinterpretado. Si vivir el Evangelio tiene consecuencias, entonces las acepto con gratitud». Esa noche, al escribir en su cuaderno, dejó una frase que marcaría los días venideros: «No hay poder más fuerte que una conciencia tranquila, ni prisión más temida que callar cuando hay que hablar». El sol del mediodía caía fuerte sobre Tepatitlán, pero dentro de la iglesia el ambiente era fresco y recogido. Una figura se acercó con paso lento por el pasillo central. No era un fiel cualquiera. Se trataba del obispo auxiliar de Guadalajara, Monseñor Arriaga, quien había decidido visitar al padre José sin previo aviso. No venía con cámaras ni comitiva, solo con una Biblia bajo el brazo y el rostro marcado por la preocupación. El sacerdote, al verlo entrar, lo recibió con una reverencia respetuosa y una sonrisa honesta. «Bienvenido, monseñor. Mi casa es su casa». Se sentaron en la sacristía. La conversación fue larga, pero tranquila. No hubo reproches, solo preguntas sinceras y palabras entre hermanos de fe. «José», dijo el obispo, «has pasado por una prueba dura. No todos en la iglesia comprenden tu manera de actuar. Algunos tienen miedo de que nos convirtamos en objetivo de ataques si seguimos hablando con tanta claridad». El sacerdote asintió. «Lo entiendo, Excelencia, pero si dejamos de hablar cuando más se necesita, ¿para qué estamos aquí?». El obispo bajó la mirada, meditativo. Luego abrió su Biblia y leyó en voz alta: «Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». Timoteo 4:2. Ambos hombres guardaron silencio. Esa cita lo decía todo. Horas más tarde, el obispo celebró la misa junto al padre José. La iglesia estaba nuevamente llena. Durante la homilía, Monseñor Arriaga habló con franqueza: «Hermanos, hoy no vengo como autoridad, sino como peregrino. He venido a aprender de la fe viva de este pueblo y del testimonio de su pastor. Que nadie les robe la esperanza». Los aplausos no se hicieron esperar. Al finalizar, el obispo estrechó la mano del sacerdote frente a todos. Fue un gesto simple, pero poderoso, como un sello de respaldo que ya no podía ignorarse. Aquel día, varios medios regionales recogieron la noticia. No lo titularon como un evento político ni una reparación institucional, sino como lo que realmente fue: una visita pastoral de consuelo y unidad. Mientras tanto, en otra parroquia del estado, un sacerdote joven leyó la noticia y decidió alzar su voz en la homilía dominical por primera vez en mucho tiempo. Inspirado por el ejemplo del padre José, habló sobre justicia, dignidad y la necesidad de ser pastores valientes. Su comunidad lo escuchó en silencio y luego aplaudió de pie. El eco del ejemplo del padre José comenzaba a sembrar valor en otros rincones, pero él no se consideraba protagonista de nada. Esa noche,
Mientras cenaba solo con un plato de arroz y frijoles, anotó en su cuaderno: no busco influir, solo ser coherente. Si con eso alguien más encuentra fuerza para hablar, que sea Dios quien reciba el crédito. Al día siguiente, regresó a su rutina: confesiones, catequesis, visitas. En una de ellas, una mujer enferma le tomó la mano y le dijo con los ojos llenos de gratitud: gracias por no irte, por no esconderse, por seguir con nosotros. Y el padre José solo respondió: si Jesús no huyó del Getsemaní, ¿quién soy yo para hacerlo? Las semanas pasaban y el nombre del padre José Valdés comenzaba a sonar menos en los medios, pero su testimonio seguía firme en la memoria colectiva. No era ya una figura pública, sino un símbolo silencioso que había dejado marca en miles de personas. Él, mientras tanto, continuaba con su vida parroquial como si nada hubiese cambiado. Una tarde de viernes, mientras barría el atrio de la iglesia, se le acercó un hombre mayor. Llevaba sombrero, las manos curtidas por el campo y una mirada que cargaba muchos silencios. Al llegar junto al sacerdote, se quitó el sombrero y dijo con voz baja: «Padre, hace años que no hablaba con ningún cura. Mi hijo murió en manos de la violencia. Me alejé de Dios, le grité, lo negué, pero lo vi a usted en la televisión. Y algo se me quebró por dentro. No sé si aún tengo remedio». El padre dejó la escoba a un lado, se quitó los guantes y le puso la mano en el hombro. «No se preocupe, Dios no toma en cuenta cuántos pasos dimos fuera de casa, solo espera el momento en que decidamos volver». El hombre comenzó a llorar. Nadie más presenció la escena. No hubo cámaras, ni aplausos, ni fotos. Pero ese encuentro, como tantos otros, era lo que realmente sostenía la vocación del sacerdote. En los días siguientes, otras parroquias comenzaron a invitarlo a compartir su experiencia. Él aceptaba solo si podía hablar del Evangelio, no de su detención. Para él, lo vivido no era una anécdota, sino una plataforma para anunciar algo más grande. En una de esas visitas, una mujer se le acercó con una carpeta. «Padre, soy periodista independiente. Estoy escribiendo un libro sobre lo que pasó. Tengo testimonios, documentos, grabaciones. ¿Puedo entrevistarlo?». Él sonrió con amabilidad, pero también con firmeza. «Hija, gracias por tu interés. Pero si me permites una sugerencia, escribe sobre lo que pasó con la gente, no conmigo. Ellos son los verdaderos protagonistas. Yo solo hice lo que mi conciencia me pidió». La mujer lo miró con asombro. Estaba frente a un hombre que no buscaba figurar, sino desaparecer detrás del mensaje que encarnaba. Al regresar a su parroquia, el padre José encontró un sobre en su escritorio. No tenía remitente. Al abrirlo, encontró una hoja con un solo versículo escrito a mano. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10. No había firma. No hacía falta. Era la confirmación que su alma necesitaba. Ese fin de semana, durante la misa del sábado por la tarde, decidió compartir con su comunidad una reflexión más íntima. Cuando uno defiende algo con el corazón limpio, no necesita gritar. La verdad se sostiene sola. Yo no soy más valiente que ustedes. Solo fui el primero en ser empujado al centro, pero ustedes me sostuvieron con su oración. No lo olviden. El templo nuevamente lleno. Se mantuvo en silencio absoluto. Nadie se atrevió a aplaudir. Algunos lloraban, otros miraban al crucifijo. Era una de esas homilías que no se olvidan. Esa noche, en su cuaderno, el sacerdote escribió una línea que no sabía si algún día sería leída por alguien más. «Dios me puso en el centro de una tormenta, pero me enseñó que si lo miro a Él, puedo caminar sobre las aguas». La vida en Tepatitlán había retomado su curso habitual. Los niños jugaban en las plazas. Los vendedores ambulantes ofrecían sus productos bajo el sol, y la parroquia San Miguel Arcángel seguía siendo el corazón espiritual del pueblo.
Pero en el interior del templo algo nuevo germinaba, una fuerza serena, profunda, que iba más allá de la liturgia y de las palabras. Un miércoles al anochecer, el padre José recibió una visita inesperada. Era un joven militar, vestido de civil, que lo esperaba en silencio junto a la entrada lateral del templo. El sacerdote lo reconoció de inmediato. Era uno de los soldados que había ingresado con él el día de la detención. «Padre, ¿podemos hablar?» Caminaron juntos hasta el patio trasero, donde el aire era fresco y el sonido del pueblo se apagaba entre los árboles. «Quiero pedirle perdón», dijo el joven. «No dormí bien desde aquella noche, no por miedo, sino porque me di cuenta de que obedecí sin pensar. No me pregunté si era justo, solo cumplí la orden». El sacerdote lo escuchó sin interrumpir. «¿Y qué le hace venir ahora?» «Vi cómo lo trataron después. Vi cómo usted no respondió con odio y entendí que había algo más fuerte que las órdenes. Algo que yo no conocía y que quiero encontrar». El padre José puso una mano sobre su hombro. «Ese algo se llama conciencia y nunca es tarde para escucharla. Si hoy estás aquí es porque ya comenzaste a hacerlo». El joven rompió en llanto. No dijo más. Y el sacerdote no necesitó palabras. A veces, la redención comienza en silencio. Días después, durante una jornada de confesiones en la parroquia, se presentó una mujer mayor, vestida de negro, con pasos lentos y mirada endurecida. Era hermana de un funcionario del gobierno local que había participado en las acusaciones contra el sacerdote. «No vengo por él», aclaró desde el inicio. «Vengo por mí. Lo he juzgado, lo he insultado en mi interior, pero no puedo negar lo que veo. Mi nieta volvió a misa. Mi hijo dejó de beber. Todo porque usted no huyó. El padre no se defendió. Solo la invitó a sentarse y, durante casi media hora, la escuchó con el alma abierta. Al final, le ofreció la absolución y una oración en voz baja. La mujer salió del templo con el rostro aliviado, como si hubiera dejado en el confesionario más de lo que había dicho. Mientras tanto, en otras regiones del país, varios sacerdotes comenzaban a citar el caso del padre José en sus homilías. No como ejemplo de desobediencia, sino como testimonio de fidelidad. Una fidelidad que no se doblega ante el miedo, ni busca aplausos, sino que permanece en pie porque sabe en quién confía. Una tarde, el sacerdote recibió la visita de 2 seminaristas de León. Habían recorrido casi 300 kilómetros para conocerlo. No buscaban entrevistas ni fotos. Solo querían escucharlo hablar de vocación, de entrega, de cómo sostenerse cuando todo parece romperse. El padre los recibió con sencillez. Les preparó café, los sentó en su pequeña oficina y durante horas les compartió historias de parroquias olvidadas, de ancianos moribundos, de niños que lo habían cambiado más que cualquier tratado teológico. «¿Qué nos aconseja para cuando el miedo llegue?», preguntó uno de ellos. «No lo huyan», respondió. «El miedo es parte del camino, solo asegúrense de que no sea él quien tome las decisiones». Aquella noche, antes de dormir, el padre José anotó una última reflexión. «No hice nada extraordinario, solo me quedé en el lugar donde Dios me puso y descubrí que, a veces, eso basta para que todo cambie». La madrugada del sábado 5 de julio fue interrumpida por una tormenta repentina. El agua golpeaba los tejados con fuerza y los truenos estremecían las ventanas de las casas más viejas. En la parroquia San Miguel Arcángel, el padre José se había despertado antes del primer relámpago. Tenía por costumbre rezar antes del amanecer, pero esa mañana su oración fue distinta. No pedía por él, pedía por los jóvenes confundidos, por los presos olvidados, por los funcionarios que aún veían a la iglesia como amenaza. Pedía para no endurecer el corazón ni alimentar el orgullo después de todo lo vivido. A las 6, sin esperar que escampara, salió con su paraguas hacia la casa de una anciana que había quedado sola tras el fallecimiento de su hermana.
Caminó bajo la lluvia, saludando a quien lo miraba desde las ventanas. Sabía que esos pequeños gestos eran más elocuentes que cualquier sermón. Esa misma mañana llegó al templo una carta con sello oficial. Era una invitación del gobierno estatal para participar en un acto de reconciliación pública. El evento, programado para la semana siguiente, tenía como objetivo reconocer errores de procedimiento y abrir un diálogo con líderes comunitarios. Los feligreses, al enterarse, comenzaron a especular. Algunos temían una trampa. Otros veían una oportunidad histórica. Pero el padre José guardó la carta en silencio y siguió su jornada sin mencionarla. Al día siguiente, en la misa, decidió hablar del perdón. Su homilía fue sencilla, directa. Perdonar no es justificar, tampoco es olvidar. Es elegir no devolver el daño recibido. Es confiar en que Dios hará justicia a su manera. Yo no guardo rencor. Y si se me ofrece la oportunidad de tender la mano, lo haré sin temor. La comunidad entendió el mensaje. Al salir de misa, varias personas se acercaron para decirle que lo apoyarían, fuera cual fuera su decisión respecto al evento. En la semana, recibió llamadas de otros sacerdotes, de periodistas y hasta de políticos que buscaban asesoría o consejo. A todos les respondió con la misma claridad: yo no soy experto en diálogo institucional, solo soy un cura de pueblo, pero si mi presencia puede sanar heridas, entonces iré. El día del acto llegó. El evento se realizó en la Casa de la Cultura, con autoridades, representantes sociales y medios de comunicación presentes. El sacerdote fue el último en hablar. Subió al estrado sin papeles, sin discursos preparados. No vengo como víctima ni como héroe, dijo. Vengo como ciudadano y como creyente. Lo que viví no fue fácil, pero me reconcilio con esta tierra, con sus instituciones y también con sus errores, porque creo que el amor no se impone, se ofrece. Al terminar no hubo aplausos efusivos, solo un largo silencio, y luego el sonido de gente poniéndose de pie en señal de respeto. En los días siguientes, la noticia recorrió todo el país. Algunos medios titularon «El sacerdote que enseñó a reconciliar sin venganza». Pero él no se dejó llevar por las reacciones. Regresó a su parroquia y, como siempre, preparó la misa del domingo con la misma dedicación que la primera vez. Esa noche escribió en su cuaderno: perdonar públicamente no es renunciar a la verdad, es confiar en que la verdad no necesita castigo, sino humildad. Y al cerrar el cuaderno, encendió su vela frente al altar y volvió a orar, como cada noche, por los que lo persiguieron y por los que, sin saberlo, también lo salvaron. Era domingo por la tarde y el templo estaba en silencio. La luz que entraba por los vitrales teñía el aire con tonos cálidos, y el padre José Valdés permanecía sentado en la última banca, lejos del altar, como un fiel más. Llevaba en las manos su cuaderno gastado y sobre las rodillas un crucifijo de madera que había sostenido el día de su arresto. No había cámaras, ni visitas oficiales, ni discursos pendientes. Solo él, su fe y una paz que nacía de haber permanecido de pie cuando todo empujaba a ceder. Ese día se cumplía exactamente un mes desde su detención. Un mes desde que el ejército entró a su iglesia. Un mes desde que se negó a callar. La comunidad, sin embargo, no planeó homenajes. A pedido suyo no se organizaron actos especiales, pero los bancos estaban llenos, las veladoras encendidas, y en cada mirada brillaba algo que no necesitaba explicaciones: respeto. Durante la misa, el padre habló de agradecimiento. No todos los días se tiene la oportunidad de ver cómo la fe del pueblo vence al miedo. No todos los días un pastor es sostenido por sus ovejas. Gracias por no dejarme solo. Al terminar la Eucaristía, un niño se le acercó con un dibujo. En él aparecía un sacerdote sonriendo frente a un templo lleno de gente. Encima, con letra torpe, se leía: «Gracias por defender a Dios». El padre acarició la cabeza del pequeño y guardó el dibujo en su cuaderno.
Sabía que no todos comprenderían lo que vivió. Sabía que en algún momento sería olvidado por los medios, pero también sabía que en los corazones algo había cambiado para siempre. En los días siguientes regresó a las comunidades alejadas. Continuó celebrando misas, visitando enfermos, enseñando catequesis y repartiendo pan a los más necesitados. Su fama se desvanecía, pero su presencia seguía sembrando vida donde antes solo había resignación. Una mañana, mientras ayudaba a un joven a cargar costales de maíz, éste le preguntó: «Padre, ¿qué haría si todo volviera a pasar?». José se detuvo, miró al horizonte y respondió con sencillez: «Lo mismo, porque una conciencia que ha visto la verdad no puede volver a dormir». Esa noche, en la intimidad de su cuarto, abrió su cuaderno una última vez. Sus manos estaban más temblorosas que antes, pero su fe era más firme. Escribió: «Si un día me callan, que esta historia hable, que recuerde al que duda, que anime al que teme y que despierte al que duerme. No es mi nombre el que importa, sino aquel por quien me mantuve de pie». Luego cerró el cuaderno y colocó su crucifijo sobre él. Apagó la luz, se arrodilló frente al altar y oró en silencio. Afuera el pueblo dormía, pero dentro del templo una vela seguía encendida. Porque mientras haya una luz que no se apague, habrá esperanza.